Buen día. Los parlamentarismos operan con una separación de poderes menos tajante. El primer ministro se nombra por la decisión de una mayoría congresal, ya sea de su partido o por coalición, para poder iniciar la legislatura y poder nombrar gobierno. Por tanto, los electores votan por los representantes al Congreso y estos nombrarán al primer ministro. El jefe de gabinete, el primer ministro, tiene un escaño parlamentario porque se trata del líder del partido que por efectos de su investidura mantiene un vínculo jurídico-político con la Asamblea Legislativa para poder ser fiscalizado. El parlamentarismo más clásico, que es el británico, surge como una forma de armonizar la relación del monarca, el jefe de Estado, con los representantes políticos en la Asamblea. En la serie The Crown, temporada 1, episodio 7, titulado Ciencia Potestas es, se aprecian los primeros años de educación de la entonces princesa Elizabeth, cuando su maestro le explica con los dos elementos que distinguen al gobierno de su majestad, los elementos eficientes y dignificantes. Los primeros, los eficientes, se ocupan de discutir las políticas a implementar, ¿no? Pues lo que compete a todos debe ser aprobado por todos. Y las dignificantes brindan legitimidad a las eficientes y corresponde al monarca que solo responde ante Dios. Las dignificantes y las eficientes funcionan confiadamente una apoyada en la otra. A partir de ello surge el gobierno de Asamblea Británico, la monarquía constitucional que conocemos. La diferencia entre los elementos dignificantes y eficientes son producto de la teoría de eh, Walter Bagehot, ¿no?, sobre la Constitución británica. Los parlamentarismos se afincaron entonces progresivamente en Europa continental con el paso del tiempo, desde fin del siglo XVIII con dificultades para emular el modelo británico. Durante el siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial lo intentaron. También surgen los gobiernos de asamblea organizados bajo una república, como fue el caso alemán y el francés, con la aparición de los parlamentarismos racionalizados desde 1947 en adelante. Se trata de unos modelos de asamblea con suficientes ajustes para que el primer ministro pueda gobernar. Por ejemplo, la moción de censura en manos de las mayorías parlamentarias. En algunas constituciones, hasta exigir el nombramiento del candidato a suceder a primer ministro a censurar, como ocurre en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, ¿no?, y la española de 1978. Por otra parte, también dota a los gobiernos de iniciativa legislativa y a producir legislación delegada por el Congreso, entre otros ajustes a la forma de gobierno. El problema de los parlamentarismos en las últimas décadas queda en evidencia cuando el gobierno sostiene una mayoría en más de 2 legislaturas ordinarias consecutivas, a diferencia del Reino Unido, donde cualquier traspiés del primer ministro se resuelve con su renuncia y cambio de líder aprovechando su mayoría en la Cámara de los Comunes. La década de Tony Blair trajo consigo el breve periodo laborista de Gordon Brown, 3 años, y la continuidad del Partido Conservador hasta la fecha, como fueron los casos de David Cameron, Theresa May, Liz Truss, Boris Johnson y Rishi Sunak. Sin embargo, parlamentarismos como el español suelen intentar prolongar la permanencia del titular del gobierno con más de 2 periodos consecutivos, como fueron los casos de Felipe González, que estuvo 14 años, y hoy Pedro Sánchez, que lleva poco más de 6, valiéndose de pactos con los partidos nacionalistas, radicales de izquierda, hasta filoterroristas. En la actualidad, el fenómeno devino en alarmante, ¿no?, pues la continuidad del mismo primer ministro mediante pactos contra natura lo convierte en una máquina imparable que erosiona la separación de poderes, copando importantes instituciones públicas como la judicatura, organismos reguladores, empresas estatales, medios de comunicación, entre otras. Una de las causas de la actual crisis política, por ejemplo en España, es producto de la fea resistencia del primer ministro para dejar el poder, actos que suelen terminar mal para el partido de gobierno y peor para la democracia. Han sido muy amables. Muchas gracias.